la India, Irán, Omán, Kazajistán, Nepal, Irak, todo eso en camper. Sí, en furgoneta camper, ¿te lo imaginas? Pues en el podcast de hoy, Elena y Carlos nos contarán cómo solucionan cosas como encontrar diésel, las averías mecánicas, aparcar, viajar con Tor, llenar agua, lidiar con la policía. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Qué locura, este episodio la verdad es que me hace pensar de lo loca que está la gente, ¿no? Cómo pueden hacer viajes así tan alucinantes y la suerte que tengo en poder hablar con ellos y en poder estrujar un poco toda la información que tienen estas personas que viven aventuras que, bueno, pues que a mí me gusta seguir desde el sofá. Sí, desde el sofá de mi camper, de lo que sea, pero desde mi comodidad, desde mi... Sí, no lo sé, no sé muy bien cómo definirlo, pero me encanta ver a Elena y Carlos pues viajar por medio mundo y por países que, bueno, pues igual se me pasa por la cabeza pisar algún día, no con una camper, pero sí. Sí que estuve a punto de ir a Irán con un amigo iraní, cada uno con su furgoneta, pero bueno, ese plan al final no salió y ahora veo eso como un Íñigo diferente, el que tenía esa motivación de hacer eso. Ahora tengo otro tipo de motivaciones y bueno, pues una de ellas es hablar con estas personas. Así que nada, antes de darles paso, deciros que Camperizando es la plataforma donde yo mismo os ayudo a encontrar talleres de camperización. Sí, lo que hago es coger vuestra información, donde nos contáis un poco qué furgoneta tenéis, qué le queréis hacer, dónde estáis, y con esos datos cogemos y os buscamos un taller que pueda hacer lo que vosotros queréis hacer en este momento, porque hay muchos que igual no pueden hacer lo que queréis hacerle, como poner, yo que sé, un techo elevable o trabajar con un modelo de vehículo que no todos los talleres trabajan, ¿no? Y luego pues intentamos focalizar que diferentes talleres de vuestra zona o lo más cercano posible os envíen presupuestos para que vosotros pues pongáis en contacto con ellos y elijáis el que más os conviene. Y eso lo hacemos en camperizando.es, que como siempre os dejaré un enlace en la descripción. Y ahora sí vamos a hablar con estos dos cracks, estos dos grandes viajeros del mundo. Muy buenas, Elena, Carlos. Si queréis empezar, contarnos un poquito por qué os vais a países tan conflictivos. Pues son muy seguros, ¿eh? Te sorprendería porque hemos estado muy seguros, hemos andado por todos ellos por la calle grabando con las cámaras y no hemos tenido ningún problema. Y a decir verdad, nos sentimos bastante más inseguros por Europa que, por ejemplo, en Pakistán o la India o cualquier otro país, porque se alegran tanto de verte y de ver que dicen, hostia, que viene un turista desde miles de kilómetros a este país, se alegran tanto que no sé, que es otro rollo. Sí, se preocupaban por nosotros. Ahí sí que es verdad que, por ejemplo, cuando entramos a Irán, da un poco de respeto. También cuando entramos a Rusia, que había empezado la guerra, pues da respeto. Pero luego cuando pasas la frontera y ves que no pasa nada, que la gente es amable contigo, que te protegen, los policías, por ejemplo, en Irak nos protegían mucho, pues ves que al final no pasa nada, te envalentonas y sigues. Sí, es eso, nos gusta un poco la aventura, el conocer culturas diferentes, lugares diferentes, y eso es lo que nos motiva para viajar a estos países algunos algo desconocidos, y que bueno, que en Occidente, en Europa y en España pues creemos que son muy inseguros, pero que no Tiene es mala así. propaganda, sí. Eso es, correcto. Claro, probablemente todo el mundo que no haya estado en esos países os dirá, pero hombre, ¿cómo vais a esos sitios tan peligrosos, no? Bueno, como a mí me pasaba hasta ahora, que estaba en Marruecos, y todo el mundo, pero hombre, todo el mundo que no había estado. ¿Pero por qué vas ahí teniendo tantos países para ir, no? Y pues de verdad que lo he sentido muy seguro y me ha sorprendido mucho, y con esta respuesta ya me lo habéis dicho vosotros. Pero bueno, seguro que, bueno, pues amigos y conocidos o gente que os sigue en redes sociales, pues les da un poco más igual por qué países vayáis. Pero en cambio, vuestra familia, ¿qué pasa con vuestra familia cuando le estáis diciendo vuestros planes de viaje o vuestro siguiente país o vuestras ideas que os dicen?
Bueno, procuramos no decir el siguiente país para que no se vayan asustando, pero bueno, claro, cuando viajábamos por Europa y eso, pues no les importaba mucho porque tienes la seguridad esa de que estás en Europa y que, bueno, que prácticamente es seguro, aunque luego en verdad no es tan seguro. Pero ya cuando empiezas a viajar por estos países, pues ya te van diciendo, uy, pues cuidado por ahí, porque no sé qué, pero volvemos a lo mismo de antes. Es la mala propaganda que se recibe a través, porque nosotros también antes de viajar a estos países, pues no lo conoces, por ejemplo, Pakistán, no conoces Pakistán, conoces solamente lo que te llega de las noticias o del hablar y que realmente no es cierto eso, y entonces tienes como ese miedo de esos sitios, pero luego en realidad, pues... Sí. Bueno, mis padres sí que han sido más aventureros, más viajeros y lo han entendido. A ellos sí que se lo decimos, porque más que nada para que alguien sepa dónde estamos por si nos pasa algo. Pero bueno, sí que van teniendo miedo, pero van viendo los vídeos también, le vamos contando cosas que nos pasan, que nos invitan a su casa, muchas cosas que nos pasan por aquí y ven que al final las cosas no son como te las pintan. Sí que hay gente, evidentemente no es todo el mundo bueno por aquí, las cosas tampoco son así, pero con nosotros se han portado muy bien y entonces te vas quitando ese miedo. Igual que no lo hemos quitado nosotros, la familia también se lo ha ido quitando. Que bien, ya me imagino que tiene que ser muy curioso el ver a, bueno, a vuestros familiares, veros tanto como un poco el día a día de vuestro viaje por esos países y seguro que les da un poquito de tranquilidad. Ya me alegro lo que me contáis y qué ventaja, pues que los padres de Elena, pues que sean un poco aventureros y que no lo vean, que no lo pasen mal, ¿no? Creo que eso es importante. Y me gustaría saber, bueno, ¿qué furgoneta tenéis? Para que la gente se haga una idea qué tipo de furgoneta es, qué tamaño tiene, qué facilidades y luego también, pues, si volvieseis a hacer un viaje parecido, qué cosas diferentes os gustaría, si fuese más grande, más pequeña, con ciertas comodidades que no tenéis ahora. Tenemos una Citroën Jumper del modelo del 2005, es bastante antigua, no es ni 4x4 ni nada, y es de 5 metros y la tenemos camperizada de una manera, la camperizamos nosotros mismos y la camperizamos de una manera que tuviera lo necesario para vivir en ella, para vivir largas temporadas en ella y para viajar. Sí, pero era como, o sea, no queríamos grandes lujos. Nos gastamos el mínimo presupuesto. En total todo nos costó con la furgoneta comprada y la camperización unos 10.000 euros en total, porque nosotros lo que queríamos gastarnos el dinero era en viajar, lo teníamos claro. Así que, bueno, pusimos lo esencial, lo que hemos necesitado durante el viaje sin tener que ir a hoteles, sin necesidad de ir a campings ni nada. Sí, de hecho, en los 3 años que llevamos viajando, desde el enero del 2022, hemos ido a un camping o dos máximo. Lo demás es que lo tenemos todo aquí. Tenemos cocina, electricidad, agua, ducha, lo tenemos todo. Sí. Lo que no lo tenemos no es un vehículo, como ha dicho Carlos, ni 4x4, ni preparado absolutamente. Ahora hemos hecho alguna mejora, hemos levantado un poco la furgoneta y le hemos hecho alguna mejora, pero no está preparado para terrenos de off-road ni nada de eso y al final hemos llegado hasta Nepal y hemos llegado bien. Y bueno, si volviésemos a camperizar, seguramente cambiaríamos un montón de cosas, porque claro, cuando camperizas piensas que eso es lo que estás haciendo, que bueno, que te va a servir, pero luego con el tiempo, con el uso, vas viendo que cometimos fallos normales, son fallos de principiante, nunca habíamos camperizado ninguna furgoneta ni nada, y cambiaríamos pues muchas cosas. Sí, a mí me gustaría tener una ducha fija, no la tenemos una portátil, pero también el espacio es pequeño porque nosotros viajamos con un perro de raza grande y le hemos hecho una cama para él, o sea, él no duerme por en medio del pasillo, tiene una cama para él con su espacio y ya la furgoneta es pequeña y en verdad somos tres viajando al final y bueno, no lo podemos tener todo. Sería tener una furgoneta pues a lo mejor un poquito más grande, un metro, medio metro más grande. Sí, pero creemos, nuestra experiencia, para viajar, para nosotros el tamaño ideal es una furgoneta L2H2 de 5 metros o 5 metros y medio, porque la puedes aparcar, meterla por todos los sitios, por todas las calles, es más o menos como un coche, pero un poco más alto, entonces eso nos da la movilidad de poder meternos en cualquier sitio. Sí, no, desde luego es una medida que para viajar es una absoluta gozada, pero bueno, pues efectivamente hay ciertos lujos como una ducha fija, ¿no? Es que en el largo plazo, sobre todo, pues que luego yo creo que valoramos mucho.
Sí, y me ha Sí. encantado lo que decía, creo, Elena, que, bueno, claro, lo que queríamos era gastar lo mínimo posible en la furgoneta para tener más dinero, bueno, pues para gasoil, ¿no? Para hacer kilómetros y para viajar, que es lo que de verdad queremos. Y me acuerdo cuando en 2018 Camper hizo la Volkswagen T4, también mucha gente me decía, jo, pero ¿y por qué no te has comprado una furgoneta mejor? Una pues, más grande, más moderna, más... Y yo, ya, pues que entonces me quedaría menos dinero para viajar, ¿no? Y yo, para mí es lo importante en ese momento, por lo menos, era el viaje, no tanto el vehículo. Y seguro que hay mucha gente que piensa, oye, pero para viajar por países como los que habéis viajado, te hace falta una furgoneta 4x4. Contadme cómo veis ese tema, si creéis que vuestro viaje hubiese mejorado mucho con un vehículo 4x4 o no, y si habéis tenido algún problema en ese aspecto. A ver, sinceramente, no es necesario un 4x4 para viajar a ninguno de los países a los que hemos viajado. El más desafiante, así por decirlo, es Nepal. Lo que pasa que, claro, en Nepal las carreteras son inexistentes y están en bastante mal estado, pero bueno, pudimos recorrer gran parte de Nepal, pero hay trozos que ni siquiera los 4x4 pueden recorrerla. Así que creemos que un 4x4 no es esencial para viajar, por lo menos para nosotros, porque hemos llegado a los mismos sitios a los que llega un 4x4 y a los que no hemos podido llegar, a lo mejor para pernoctar en lo alto de una montaña con unas vistas espectaculares, hemos podido llegar 1 kilómetro antes y hemos estado en el mismo sitio con 4x4, hemos visto los mismos sitios que puede ver un 4x4 y para nosotros, vuelvo a repetir, creemos que no es necesario un 4x4. A lo mejor en la zona que estamos ahora sí que es más desierto, Arabia Saudí, toda esta zona es más desierto, a lo mejor aquí sí que si tienes un vehículo 4x4 más preparado, pues puedes llegar a más sitios. Aquí yo creo que sí que sería mejor venir con un 4x4, pero bueno, si como a nosotros, si alguien nos está escuchando y le pasa como a nosotros, que no tiene el presupuesto, porque evidentemente si puedes comprarte un vehículo mejor, cómpratelo, o sea, eso es lógico. Pero si no lo puedes hacer y no lo tienes y tu sueño es viajar, que se puede llegar. Luego es verdad que si quieres ir a un sitio y tu furgoneta no te lo permite o tu vehículo no te lo permite, siempre hay opciones de contratar a un guía, hacerte amigos, que también aquí hay mucha gente que tiene 4x4 y te puede llevar. O sea, hay otras opciones para poder hacerlo si quieres llegar a un sitio que no puedes llegar con tu vehículo. Sí, o incluso ir andando. Muchas veces hemos aparcado 2 kilómetros antes de empezar donde empieza la ruta, que solo pueden llegar los 4x4 y nosotros hemos hecho la misma ruta, pero esos 2 kilómetros pues los hemos hecho a pie y sin ningún problema, que no pasa absolutamente nada. Nada, me ha encantado vuestra explicación. Efectivamente, yo siempre pienso que oye, te puedes alquilar un 4x4 para hacer una ruta concreta allá donde estás y bueno, pues al final ahorras mucho en tu vehículo y lo puedes gastar en lo que hablábamos, ¿no? En viajes. Pero bueno, si te lo puedes permitir, me parece también genial la gente que tiene vehículos ultra preparados que a muchos además nos encanta de ver. Y habéis estado, claro, países, yo qué sé, en Irak, en Irán, ahora estáis en Arabia Saudí, Nepal, India. ¿Cómo hacéis para encontrar lugares para dormir? Contarnos un poquito así, en términos generales, qué es lo que más utilizáis, si es Google Maps, si es alguna aplicación, si es preguntar a la gente, si es intuición. ¿Cómo va? A ver, nuestra principal fuente de sabiduría es la aplicación de iOverlander. Con esa aplicación lo encontramos todo, sitios de pernocta, información de fronteras, gasolineras, puntos de agua y bueno, todo lo que te puedas imaginar. También tiramos mucho de Google Maps con el satélite para ver caminos que se adentran en el bosque o en el desierto, que estén un poco apartados. Son las aplicaciones que son las que necesitamos las necesarias y las que nos dan toda la información. Sí, también conocemos, por ejemplo, por Instagram, a veces cuando te mueves por estos países, pues te contacta gente local y también nos dan algunas veces alguna información de sitios para ver y le podemos preguntar alguna cosa. Pero bueno, eso es más, depende del país, pues te contacta más gente o no. Por ejemplo, Irán tuvimos a un chico y hablamos con él, nos ayudó con la tarjeta y bueno, hay países que se puede ayudar más la gente local. Sí, y en estos países, por ejemplo, no pasa lo mismo que en España, que no puedes pernoctar prácticamente donde quieres, ni sacar sillas por todas las leyes estas de acampada y eso, pero en estos países esas leyes pues son inexistentes y si tú ves un descampado que te gusta, lo ves seguro, pues aparcas y el 90%, 95% de las veces nadie te va a decir ni mu.
porque no ven tan normal y... Sí, puedes hacer fuego fuera. O sea, las leyes que allí existen en Europa, que a veces nos dicen, pero ¿cómo hacéis fuego allí? Es que aquí está permitido y es que lo hacen los locales. Ya, porque no lo vais a hacer vosotros. Me parece genial. Y habéis hablado del tema del agua. Quiero saber en qué tipo de lugares soléis llenar agua, porque creo que aquí más o menos, pues la gente que viaja por España, pues ya sabemos, ¿no? En qué tipo de sitios encontrarla. Pero a mí me causa la curiosidad de por dónde habéis viajado, es de donde más agua estáis sacando. Pues como hemos viajado casi todo por países musulmanes, tienes que buscar mezquitas. Las mezquitas tienen lavabos normalmente y donde ellos se lavan los pies para entrar a la mezquita. Y de ahí, cuando nos falla agua que no encontramos, que no hay fuentes o lo que sea, nos vamos normalmente a mezquitas. En Kazajistán yo creo que ha sido el país donde más difícil ha sido encontrar agua. Y ellos lo que hacen es, tienen como sitios donde rellenan camiones de agua para llevarlo a las ciudades. También, por ejemplo, una vez fuimos a pedirlo allí, en poblados, en la India. Sí, hemos llenado también de ríos, porque nosotros el agua del tanque de la camper no lo bebemos, compramos siempre embotellada y hemos llenado pues de ríos, de lagos, de fuentes que te encuentras en mitad de la carretera. Problemas de agua por esta zona del mundo no hemos encontrado muchos. No. Es bastante fácil llenar agua, ya sea de mezquitas, de las fuentes de los pueblos, fuentes de la carretera, ríos, etcétera. Incluso en Irak, por ejemplo, que ahí sí que nos ha costado un poco encontrar agua pública, en los parkings donde hemos ido pernoctando, porque en Irak tienes que dormir en parkings, no puedes dormir salvaje por la naturaleza, porque la policía te dice que no. En los parkings hemos preguntado siempre por agua y nos han dejado llenar todo el depósito con la manguera sin ningún problema. También la gente te ayuda en eso, por estos países. Qué bueno. Y hace muy poco coincidí en un par de ocasiones ya en Marruecos con una pareja con la que habéis viajado bastante, con Rocío y con Edu de Sin Código Postal, que me imagino que ya muchos conocerán. También además los entrevisté en este podcast, pero bueno, que tiene un canal de YouTube que funciona muy bien, que han hecho un pedazo de viaje también de locos, en el que habéis compartido mucho tiempo, ¿no? Tengo la curiosidad ¿Cómo fue el convivir con ellos y también desde el punto de vista de crear contenido para YouTube por ambas partes? Sí, a Edu y Rocío los conocimos en Kirguistán, ya no me acuerdo hace cuánto. Estuvimos con ellos viajando, estuvimos juntos viajando 2 semanas así. Y luego, como ellos también iban a hacer la ruta de Pakistán, India y Nepal, o sea, Nepal no, perdón, hasta la India, pues coincidimos otra vez en Irán y estuvimos viajando juntos, si no recuerdo mal, casi 3 meses. Sí, estuvimos todo Irán juntos y Pakistán casi todos juntos. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Sí, nos reímos muchísimo. En Irán hacíamos casi todas las noches barbacoas, se podía hacer fuego, hacíamos patatas y bueno, claro, era la primera vez que entrábamos en Irán, estábamos todos nerviosos, nosotros, ellos, y bueno, se hizo el viaje pues más ameno, nos lo pasamos bien, teníamos cosas en común y intereses también comunes, sitios para visitar y eso, y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Sí, que bueno, también se agradece de vez en cuando reunirte con alguien y más si habla tu idioma y si es de tu edad, que congenias bien y se hace el viaje mucho más ameno y eso es lo que dice Elena, nos lo pasamos súper bien, lo recordamos, a veces nos acordamos de momentos y nos reímos mucho y en definitiva lo pasamos súper bien juntos. Qué bien, ya me alegro y no me extraña nada esta respuesta que me estáis dando porque efectivamente son unos cracks y es una gozada compartir tiempo con ellos. Y lo que decía, desde el punto de vista de YouTube, porque al final estáis viajando con gente que está haciendo más o menos lo mismo que vosotros, seguro que, claro, tiene muchas ventajas porque al final pues ellos tienen muchos años de experiencia, seguro que habéis aprendido, entiendo un montón, pero por ejemplo, no sé si subíais lo mismo o os poníais de acuerdo para ver quién compartía cada cosa o... Bueno, a ver, como el viaje lo hicimos prácticamente juntos día tras día, pues al final teníamos el mismo contenido, tanto unos como los otros, a lo mejor repartido de manera un poco diferente, pero claro, es que estábamos 24 horas juntos, pues grabábamos exactamente lo mismo.
Claro, bueno, es que nosotros grabamos como el día a día, entonces nosotros hemos seguido, estuviésemos con ellos o con otras personas, seguíamos haciendo lo mismo, grabábamos nuestro día y ellos pues también grababan su día, y había cosas que les interesaban, las grababan, cosas pues que no las grababan y no pasa nada, o sea, ellos grababan su parte, nosotros la nuestra, algunas veces aparecíamos nosotros en los suyos o ellos en los nuestros y a veces no, porque íbamos a ver algo y lo grabábamos nosotros. Pero no ha habido conflicto en ese tema. No. O sea, simplemente cada uno ha seguido haciendo lo suyo, como lo hacía y ya está. Es diferente forma de grabar, porque es lo que dice Elena. Ellos hacen como más vídeos más específicos y nosotros solemos grabar el día a día, de lo que nos va pasando día tras día. No, seguro que habéis disfrutado un montón de esta compañía. ¿Y cómo han sido los problemas mecánicos? Porque me consta que algunos problemas, pues en Georgia, por ejemplo, pues que habéis tenido, y que, claro, encontrar piezas de una furgoneta, de una Citroën, pues no ha sido fácil, ¿no? Contarnos algunos detalles de qué tipo de problemas habéis tenido, en qué países y cómo los habéis solucionado. Bueno, problemas mecánicos hemos tenido infinidad. Hemos hecho una ruta de talleres espectacular porque desde que sales de Turquía, Citroën no existe. No hay ninguna furgoneta que sea... Vamos, no existe Citroën. Entonces, pues, lo que nos han ido haciendo siempre han sido, pues, chapucillas para salir del paso o modificar piezas. Otras veces también hemos tenido que pedir piezas a España y mandarlas, por ejemplo, a Georgia tuvimos que mandar piezas, a Kirguistán también. Luego en Pakistán, pues, nos hicieron eso, chapucillas, apaños que te hacen o te ponen piezas chinas que son más o menos compatibles, pero bueno, que te duran a lo mejor 2.000 kilómetros. Es un poco agobiante el tema de mecánicos. Cada vez que nos toca un mecánico nos volvemos locos. Sí, porque no es tanto el problema que decíamos de tener un 4x4 preparado, sino tener un vehículo que tengan piezas de recambio. Ese ha sido lo peor, no tener piezas de recambio a partir de Turquía. Entonces, por eso también nuestro viaje hemos tenido que volver muchas veces a Turquía y luego, por ejemplo, cuando fuimos a Asia Central volvimos otra vez a Turquía, luego a Nepal volvimos otra vez a Turquía, porque cada vez que volvemos a Turquía, todas esas chapuzas que nos han tenido que hacer las arreglamos bien, con piezas de la furgoneta para continuar el viaje, porque si no, claro, iríamos chapuza tras chapuza y todo se estropearía y no hubiésemos podido seguir. No es que hayamos tenido más averías que otro vehículo, porque también todos se estropean, 4x4 todos, pero claro, si tienes a lo mejor un Toyota, pues puedes encontrar las piezas y lo que es una avería tonta te la arreglan en un momento. Nosotros eran pues una semana de quebraderos de cabeza. Sí, por ejemplo, una anécdota así rápida, en la India se nos rompió un fuelle del palier, que es simplemente un cono de goma, y nos recorrimos no sé cuántos talleres y era imposible encontrarlo. Fuimos hasta la Citroën, que había una Citroën ahí por casualidad, y era imposible encontrar una simple goma. Y nos tuvieron que coger la rota y fabricarnos una goma, haciendo un molde de ellos específico para fabricarnos una simple goma, que es una goma que vale 7-8 euros en España y que es lo más simple, la avería más simple que te puedas encontrar, pero allí pues en la India se nos hizo un mundo, se nos hizo una avería de 4 o 5 días. Yeah. Buah, qué locura. Y en todos estos países con la policía, ¿qué tal los habéis sentido? ¿Cómo os ha tratado la policía? Súper bien. Todo lo que es tema de gente militar, policías, súper bien. No hemos tenido ningún problema con nadie. El único problema sí que hemos tenido fue en Rusia, la zona de Chechenia, que es una zona bastante complicada para cruzar a Kazajistán. Y ahí sí que la policía, los militares estaban un poco más, digamos, con el cuchillo entre los dientes, pero bueno, temas así de... Nunca la policía, no hemos tenido ningún problema. Todos han sido súper simpáticos, se alegran un montón de verte. En cuanto nos ven, llega con la furgoneta, se quedan alucinando y lo primero que hacen es darte la mano, hacerse selfies contigo. No sé, tenemos muy buena experiencia con la policía. Sí, hay gente que, por ejemplo, en Kazajistán o en la parte que decía Carlos de Rusia, se han encontrado con policías corruptos. O sea, sabemos de gente del año que estuvimos bajando, que fue el año pasado, 2023, y tuvo problemas de corrupción, pero nosotros es que no hemos tenido problemas de corrupción. Uno en Kirguistán que nos quería multar por no llevar el cinturón, pero sí que lo llevábamos y le dijimos que no,
Y al final te pones pesado y dices que no y no nos dijo nada. No, y también en la zona de Pakistán, la zona de Baluchistán, tuvimos que ir escoltados unos 1000 y pico kilómetros, una cosa así, una semana, y todo con controles policiales, escoltados por los militares y todos súper, 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 súper amables con nosotros, encantados de vernos y eso, ningún problema con ellos. Qué bien, ya me alegro, eso suena bien y importante, o sea que bien. Y respecto al diésel, porque es una furgoneta que funciona a diésel, sé que habéis tenido algunos problemas en Irak, en Irán, que son países típicos, ¿no? Que sí, que hay un montón de petróleo por ahí, que es muy barato, pero que igual os cuesta conseguirlo. ¿Cómo ha sido eso y qué problemas, por ejemplo, que puede tener agua, ese diésel? Creo que es algo de guerra, ¿no? Por ahí. Sí, en Irán y en Irak no sabemos muy bien los motivos por qué a los turistas cuesta tanto llenar diésel. Tienen solo lo pueden llenar los camioneros, por ejemplo, en Irán, y tienes que tener una tarjeta y es un poco coñazo, tienes que estar buscando a un camionero que te lo dé, que luego es verdad que te sale gratis. Aparte que el precio es muy barato, muchas veces te lo regalan. Y eso sí que son muy baratos, pero sí que hay problema, que no hay muchas refinerías, tienen mucho petróleo, pero no tienen refinerías, entonces es de muy mala calidad el diésel y aparte está el problema este de que tienes que buscártelo, que siempre te lo acaban dando, y te acaban ayudando y te lo dan. No creo que ningún turista se quede tirado por no tener diésel, pero sí que cuesta encontrarlo, no sé por qué tienen esta norma. Sí, por ejemplo, también hemos tenido problemas en Irán, en Irak y en la India tuvimos una vez un problema de la mala calidad del diésel. Que, bueno, si tienes la mala suerte de que la gasolinera le queda lo que es el culín del tanque, pues te meten todo el agua, toda la suciedad y te la meten en el tanque. Entonces lo que hacemos cuando recorremos esos países, pues es echarle cada vez que repostamos o cada 2 veces aditivos de esto de limpieza de inyectores y limpieza del tanque del diésel y bueno, con eso nos vamos apañando porque sí que hemos tenido un par de problemas de que se apaga la furgoneta de golpe y salta el testigo de que hay diésel en el depósito, o sea, agua en el depósito y bueno, luego termina arrancando y tal, pero no es nada bueno meterle agua al depósito. Incluso conocemos otros viajeros que sí que han tenido problemas con esto del agua y han tenido que desmontarlo todo, limpiar todos los inyectores. Bueno, una avería bastante gorda. Pero es el riesgo que hay en estos países por el diésel. Es muy, muy, muy barato, pero tienes el riesgo de que bueno, pues que te puedan meter agua. Y bueno, entiendo que un viaje así, en parte, pues será complicado, ¿no? Con vuestro propio vehículo de España, pero además, pues tenéis algo que os acompaña, ¿no? Tenéis a alguien que os acompaña, que es un perro, ¿no? ¿Cómo es llevar un perro por tantas fronteras y por países además que pues no es tan habitual, ¿no? Tener un perro como animal de compañía. ¿Cómo está siendo la experiencia? Teníamos un miedo por el perro. Al principio, cuando comenzamos que teníamos planteado este viaje, buscamos información y no encontramos gente que lo hubiese hecho y lo hubiese a lo mejor filmado por YouTube y buscábamos información de si alguien lo había hecho con perro y no lo encontrábamos. Y teníamos ese miedo. Empezamos a llamar a embajadas, a veterinarios y nos decían, por ejemplo, lo primero que hicimos es entrar a Rusia. Y nos decían, si entras a Rusia, aunque tengas los papeles, se van a quedar al perro en cuarentena porque es una zona de rabia y aunque los tengas, se lo quedarán. Entonces, la verdad es que ya teníamos el visado y todo y nos echamos para atrás. Dijimos que de no ir, pero al final dijimos, mira, vamos a ir porque a veces la gente habla sin saberlo y fuimos y vimos que al final que no pasaba nada en las fronteras. O sea, ha sido muy fácil pasar todas las fronteras simplemente con el pasaporte. Nos han hecho alguna vez alguna foto, se ríen de que tenga pasaporte y ya está. Así que en esta zona, otra vez en la que estamos ahora, es un poco más complicado porque te piden más papeles y están un poco más enterados del asunto del perro y bueno, tienes a veces que pagar más dinero por hacer el papeleo. Pero bueno, es un poco cachondeo ir con el perro porque cuando ven los militares, por ejemplo, cuando llegas a una frontera y te quieren revisar la furgoneta, normalmente guardamos al perro detrás en su cama para que no esté en el asiento y bueno, y cuando abren la furgoneta para ver y ven al perro,
ya te puedes imaginar a lo mejor un tío de 2 metros con una metralleta y en cuanto ve al perro se va corriendo y dice cierra la puerta, y entonces no nos revisan la furgoneta. Es una baza que tenemos para las fronteras para que no nos revisen y bueno, es un cachondeo porque luego la gente se queda flipando cuando, claro, porque aquí por esta zona no mucho, pero por la otra zona de la India y eso hay muchos perros callejeros y la gente está acostumbrada a ver perros, pero ver un perro con un arnés, una correa y así como el nuestro, que no se ven, que es una mezcla de labrador y no se ven muchos callejeros de este tipo, la gente se queda alucinando. Es un cachondeo, todo el rato fotos con el perro, como si llevaras, no sé, un tigre, una pantera y nos hace mucha gracia. Qué bueno, qué bueno. Y seguro que hay mucha gente que escuchando eso se está preguntando, bueno, pero estos llevan viajando desde enero de 2022 en una furgoneta por medio mundo. ¿Cómo lo hacen para sustentar un viaje así, no? Porque por mucho que os regalen de vez en cuando algo de gasoil, por mucho que estéis recorriendo países que, bueno, generalmente son económicos para comer y para hacer ciertas actividades, pues de algún lugar tiene que salir el dinero, ¿no? ¿Cómo lo hacéis posible? Bueno, nosotros al principio de todo lo vendimos todo lo que teníamos, todo, absolutamente todo. O sea, no tenemos nada en España, ya no nos queda nada. Simplemente tenemos la furgoneta y bueno, con ese dinero es con el que hemos ido viajando y también lo que empezamos un proyecto que es Buscando Nueva Ruta y hemos estado haciendo vídeos de YouTube, hemos estado con el Instagram. Ahora hemos sacado unas camisetas, sudaderas y calendarios para intentar pues financiar un poco este viaje, ayudar un poco a seguir. Es verdad que cuesta generar ingresos como para poder hacer el viaje, aunque intentamos gastar lo mínimo posible, o sea, es algo que lo tenemos muy mirado mes a mes por gastar lo mínimo posible. Pero bueno, supongo que cuando acabemos esta parte del mundo sí que tocará parar un poco, ir a algún país rico como Noruega, tenemos planeado, y trabajar algunos meses. Pero bueno, lo hemos apostado todo, lo vendimos todo y nos lo estamos gastando todo en este viaje. Nada, me parece genial. Por cierto, los diseños de las camisetas y las sudaderas que estáis haciendo son chulísimos. Dejamos un enlace, por supuesto, en el artículo que acompañará este episodio para que todo el mundo le eche un vistazo, además de vuestro canal de YouTube. Por supuesto, si queréis seguir aventuras de gente recorriendo el mundo en una furgoneta por países, bueno, curiosos que muchos no nos atrevemos a viajar, pues echar un vistazo. Y para terminar os quería preguntar, os quería pedir algunas recomendaciones para hacer un viaje así. Seguro que hay gente que se le pasa por la cabeza o que ya lo está planeando. ¿Qué consejos podríais dar a estas personas? A ver, nuestro principal consejo sería la actitud. Tienes que tener actitud y ganas de querer seguir para visitar todos estos países o irte tan lejos de casa, porque te vas a encontrar con muchos días malos. Casi que tenemos más días malos que buenos, porque siempre hay problemas, que si mecánicos, cualquier cosa se te hace un mundo, cualquier problema mecánico, cualquier problema de cualquier cosa se te hace un mundo, y si no tienes esa actitud de decir, bueno, hoy tengo un día malo, mañana será un día mejor y veremos a ver cómo avanza. Pero claro, si tú tienes un problema y dices, bueno, pues se te hace un mundo y no das abasto y te deprimes, entonces no vas a poder seguir. Entonces lo primordial es tener esas ganas de seguir avanzando y de vivir el día a día y no pensar lo que te va a venir mañana, sino afrontar ese día y bueno, mañana si yo tengo un día malo, mañana será otro día y ya veremos. Me gusta. No, la verdad es que yo me doy cuenta que la actitud es tan importante en todo lo que hacemos en nuestra vida, pero sobre todo cuando se nos enfrentan pues dificultades, ¿no? Como seguro que se están dando en este viaje, que es lo normal. Oye, pues nada más por mi parte. Ha sido un verdadero placer charlar con vosotros. Espero que sigáis disfrutando de Omán, de Arabia Saudí y de todos los países que vendrán por ahí. Y nada, que podamos coincidir en algún sitio del mundo en algún momento. Pues un placer que nos hayas invitado, Íñigo, y un abrazo muy grande para ti y para todos los que estén escuchando este podcast. Un abrazo muy grande para todos. Gracias, chao.